Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Gracias por llamar y saludos a los oyentes. Bárbaro. Héctor, me gustaría empezar por el lado de la transparencia en la información pública. La mayoría de los vecinos y vecinas, los ciudadanos, lógicamente no chocan contra esta falta de transparencia porque no somos investigadores. Vos que sos realmente un hombre que desde hace mucho tiempo investigás todo el tema de la deuda, del presupuesto, de las finanzas, ¿podés decirnos si en la Argentina hay transparencia en la información pública? Absolutamente no. Podríamos decir relativamente, pero en cuanto a los datos esenciales que un investigador necesita, yo no me doy las dotes de gran investigador, pero soy un ciudadano que estudia las cosas y que como profesional, como es tu caso, cuando pide datos en serio, los pide en forma, respetuosamente, etcétera. Nunca he podido conseguir las informaciones claves que buscaba. ¿Por qué? Porque resulta que eso es como el laberinto de la ardilla, ¿no? La experiencia de laboratorio. Que vas por un laberinto que te cuesta burocráticamente llegar al área donde tienen la información, y cuando llegas a la información te dicen que no, porque no se puede suministrar, porque es reservada, porque es interna, porque no la tienen. Cuando no se puede disponer de más información de la que como una dádiva te ponen en la pantalla. Por ejemplo, los tres casos evidentísimos que yo he reclamado hace años y públicamente, que son: no sabemos quiénes son los acreedores de la deuda pública argentina. Hoy en día la deuda está, último dato era 349 mil millones de dólares al 31 de marzo. Están retaseando la información al 30 de junio, que por la fecha que estamos ya tendría que estar publicada, y todavía el Ministerio de Economía no la editó, ¿no? Hay un informe mensual, pero es parcial. Quiere decir que vos ves cifras globales, es decir, el país debe 357 mil millones de dólares, que es la suma que yo calculaba a agosto, y que sigue subiendo, ¿no? Pero cuando querés bajar a nivel de detalle no tenés ninguna información desagregada que te diga quiénes son los principales acreedores de la Argentina. Lo mismo exactamente pasa con el Banco Central, donde el Banco Central tiene el equivalente de 86 mil millones de dólares en LELIQ y pases pasivos, y lo mismo, no se informa los bancos que son los compradores de esas LELIQ y pases pasivos, o sea, es un ocultamiento directo de información. Tampoco se informan operaciones, por ejemplo, quiénes son los suscriptores de contratos de dólar a futuro. Ya tuvimos dos tropiezos pesados, uno con Cristina Kirchner y otro con Macri. Cuando se fue Cristina Kirchner le dejó un fardo de contratos de dólar a futuro que al producirse la devaluación tuvo que afrontar Macri. Se rasgaron las vestiduras que tenían que pagar los contratos a futuro firmados por el gobierno Cristina Kirchner, pero cuando alguien filtró números, este amigo mío, Javier Llorens de Córdoba, que levantó una parte de los datos del archivo del ROFEX de Rosario, pero que es una cuota aparte de todo lo que se sabe, resulta que ahí se desnudó que entre los principales especuladores de contratos de dólar a futuro aparecían los funcionarios del gobierno Macri, desde Duhovne hasta Lustó, la pareja de Lustó, estaban los Caputo, etcétera. O sea, quiere decir que los que se habían beneficiado firmando contratos de seguro de cambio a dólar futuro, cuando sabía que ellos, si llegaban al poder, lo iban a devaluar y se iban a beneficiar con la diferencia, fueron en su mayor medida no solo funcionarios del kirchnerismo, sino también funcionarios del macrismo. Pero eso fue una especie de muestra nada más. La lista no se dio a conocer nunca.
Así que, para no hacerla larga, lo que vos me contestás tiene una respuesta inmediata. No existe acceso, no existe transparencia a la opinión pública, porque sí, el país está metido en una trampa insoluble de deuda perpetua y el gobierno oculta la identidad de los acreedores. Quiere decir que concretamente en la práctica los gobiernos, todos los gobiernos, incluyendo este también, ¿no?, son cómplices de los acreedores. Es más, entiendo que en los manejos internacionales con la Argentina y con todos los países existe un convenio, si no formal, sobreentendido, que nunca se dé a conocer los acreedores de los países, ¿no? Bien. Esto ya ocurrió con Grecia, ocurrió todos los países que entran en crisis. Sí, se habla de la crisis, se habla de los montos de la crisis, se habla de esto, pero no se habla de los acreedores que provocaron la crisis. Correcto. Es Ahora, así. mi pregunta es, según el artículo 75 de la Constitución, creo que el arreglo del pago de la deuda interior y exterior de la Nación le corresponden como facultad al Congreso de la Nación. Ahora, yo quiero suponer, y vos me confirmarás, que así como vos no accedés a la información, tampoco acceden ni los diputados ni los senadores. No, la única documentación que en principio tienen es la del presupuesto anual. Claro. Que el presupuesto es el presupuesto, es decir, eso es en la información oficial que le sirve de respaldo a la ley de presupuesto. Pero en cuanto al cumplimiento de sus funciones, ahí sería un poco complejo, pero yo lo resumo así. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso cumplen con sus funciones constitucionales. Uh-huh. El Congreso no la cumple porque esa expresión, el arreglo de la deuda interna y externa de la Nación, creo que es el inciso 4, porque uno es el inciso 4 que obliga al arreglo. Y el 4 es contraer 7, empréstitos sobre el crédito de la Nación, exacto, y el 7 es arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Y el 7, bueno, por eso, esa Constitución lo dice taxativamente, es decir, no hay vuelta que darle, porque habla del arreglo, no habla de la información, del conocimiento, de la autorización, no, le da la potestad directa de arreglo. Y sin embargo, el Congreso de la Nación delega, y delega por ley, por eso yo, que en una época estuve como asesor en el Congreso antes de jubilarme, siempre señalaba que había un problema de fondo. Las leyes eran inconstitucionales, porque una ley que delega facultades al Poder Ejecutivo, cuando la Constitución está diciendo que el arreglo es del Congreso, ¿no? Entonces la solución, entre comillas, de conciliación es que en realidad el Congreso interviene cuando valida el presupuesto, como diciendo, claro, al validar el presupuesto, valida todo lo que hay adentro, y entonces quiere decir que ahí valida el arreglo que hace el Poder Ejecutivo, que el Legislativo le delegó, ¿me explico? Claro. Es decir, es una forma muy leguleya de... Pero el artículo 29 dice que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, etcétera, ¿no? No, bueno, pero se refiere, creo que el 29, que es el que habla de traición a la patria, se refiere a delegación de facultades extraordinarias, uh-huh, de poder público. No creo que ameriten en este caso, pero que sí es una transgresión, primero, a las funciones legislativas y después a la transparencia pública, porque entonces se supone que el Congreso debiera tener más transparencia porque hay debates en comisión, porque hay versiones taquigráficas de lo que se discute, mientras que el Ministerio de Economía en materia de deuda es una caja cerrada, punto, no ve más información de la que hay. Bien. Mira, hace años yo, después ya no insistí porque me di cuenta que era una pérdida de tiempo, ante la negativa de acceso a la información, y siendo yo asesor en el Congreso, o sea que lo pedía de parte de mi senador en ese caso,
se me negaba, y se me negaba con excusas así burdas, así tipo patoteras, ¿no? Y bueno, pídalo por su senador. Sí, yo iba con la cartera, bueno, lo vamos a elevar, así bien a quemarropa, ¿viste? Como decía, bueno, indignado por eso, inicié una acción ante la Defensoría del Pueblo, que entonces funcionaba. Y después de un año y pico de seguirlo con toda la burocracia, me dieron la razón. Y cuando llegó la orden para que el Ministerio de Economía me diese acceso a la información, dijeron realmente cínicamente que no disponían de esa información, cuando era falso. ¿Cómo no van a disponer de la información de deuda si ellos son los que manejan la deuda? Y que había que confeccionarla especialmente para mí. Que yo todavía repuse de que yo no tenía problema, que me permitan el acceso a la información y yo buscaba la información que necesitaba. Y también me lo negaron en la práctica. Bueno, o sea, es luchar contra los molinos de viento. Sí, claramente. En concreto, y sin derivarnos mucho, los gobiernos, todos los gobiernos, y también, son cómplices del anonimato de los acreedores, porque en la Argentina, yo digo siempre, todo lo importante, todo lo verdaderamente importante es secreto. Y la deuda, que es lo más importante que hay en materia económico-financiera, también es secreta. Y por eso no sabemos a quién debe el Tesoro, a quién debe el Banco Central, con quién firma los contratos de dólar a futuro. No hay transparencia de la información. Bueno, me parece muy importante que esto quede claro, porque habla de la caja negra en la cual se resuelven los destinos financieros y económicos de la nación. Te quería preguntar por la situación fiscal de la Argentina, porque vos viste que ha habido una controversia en la cual mucha gente tomó partido desde lo político. Cristina le dijo a Martín Guzmán que que estaba haciendo un ajuste, y él le dijo no, lo que bajó es el déficit por ingresos extraordinarios. Ahora, ¿cómo estás viendo vos la situación de el déficit en la Argentina, tanto del déficit primario como del déficit financiero, es decir, cuando ya se le agrega el tema de la carga de la deuda, de los intereses, de los intereses de la deuda? Para los oyentes, obviamente el déficit, el resultado primario que se llama, es producto de restar los ingresos del Estado menos los gastos, claro, sin contar los intereses se computan aparte. La resta entre ingresos y gastos públicos da el déficit fiscal primario. A eso se le restan los intereses a pagar, porque hemos dicho 1000 veces, el capital no se paga, se refinancia en su totalidad hasta el último centavo, por novación de deuda. Novación de deuda con el mismo acreedor, me vence un pagaré tuyo, te doy otro pagaré, o con un tercero, te pago a vos con el pagaré de otro, pero la deuda no se mueve y todavía aumenta. Esas, como quien dice, condiciones, tradiciones se cumplen siempre. Tu pregunta iba dirigida con respecto al déficit fiscal total. Sí. El capital no se paga, pero los intereses sí que se pagan. Y ahí viene el nudo. Cuando se habla de deuda pública, hay que aclarar a la gente que no se habla del capital, porque hasta el último centavo del capital se refinancia. Mira, te doy los datos del presupuesto que acaba de mandar el Poder Ejecutivo al Congreso, ¿no? Uh-huh. Bueno, el año pasado el gobierno se jactó, ¿no? Y lo popularizó bastante, que hubo un exitoso acuerdo con los fondos buitre en agosto, el 4 de agosto con los fondos buitre extranjeros, el 28 de agosto con los fondos buitre locales, que son también fondos buitre extranjeros, pero que operan desde la plaza local. Uh-huh. Y no se dio ningún detalle del acuerdo que se llegó. Lo único que se sabe es que el gobierno se allanó a las exigencias de los acreedores, le capitalizó unos 6.000 millones de dólares de intereses que se habían acumulado durante las negociaciones,
y logró patear para adelante los compromisos para que se empiecen a pagar a partir del 2024 hasta un pico del 2030 y después del 2030 del 2037 se estabilizan. Es decir, canjeó, compró tiempo, pagando y aceptando y capitalizando intereses. Una de las formas más ruinosas que tiene un gobierno para patearle al otro la responsabilidad, porque es un descaro. Yo planifico un plan de pago a partir de 2024, cuando yo no voy a estar. No, es una falta de seriedad absoluta. Pero, yendo a los números de presupuesto, lo que me encuentro es que pese a todo el alivio que se dice que se logró, el año que viene le vencen al país de capital 51.600 millones de dólares. SIC, presupuesto, ley de presupuesto. Y sin contar los 19, prácticamente, sin contar acá los 20.000 millones que se le tienen que pagar al fondo, que con un optimismo bastante sorprendente, el gobierno dice, lo dijo Fernández y lo dijo también Guzmán, el gobierno supone que no lo pusieron en el presupuesto porque dan por sentado que para esa fecha va a haberse llegado a un acuerdo con el fondo. Ahora, pregunta de Lego, ¿cómo diablos es esto? Que hace un año y medio, hace más de un año están negociando con el fondo y no se ponen de acuerdo y no lo incluyen en el presupuesto del año que viene porque dan por sentado que se van a poner de acuerdo. ¿Cómo lo saben a priori eso? ¿Y en qué condiciones voy a negociar con el fondo? ¿Cómo sé que no voy a tener que pagar esa deuda? ¿Viste? Una serie de inconsistencias sustanciales, pero ahí no termina la cosa. Le vencen al país, es decir, el país tendría que amortizar 51.600 millones de dólares, casi 52.000 millones, para no marear a los oyentes. El año que viene le vencen a la Argentina 52.000 millones de dólares, sin contar los 20.000 del fondo. Y cuando vas al cuadro de endeudamiento te encontrás con que la Argentina va a tomar 80.600. Quiere decir que son 90.600. 90.000 va a tomar. 90.600. Quiere decir que está previsto que el año que viene la deuda aumente en 28.500 millones de dólares. No, miento, es 80.100 millones de dólares de endeudamiento contra 51.600 de amortizaciones. Ergo, el presupuesto que se va a aprobar contempla que el país va a aumentar su deuda el año que viene en casi 30.000 millones, 28.500, con el supuesto de que acá no está la deuda del fondo. Este es el cuadro de situación halagüeño que presenta el presupuesto para el año que viene, después de haber dicho de que habían arreglado con los fondos buitre, que lo del fondo va bien y todo eso. Quiere decir que estamos, no digo en el peor de los mundos, pero sí en el peor de los engaños a la opinión pública que hay, porque esto es un engaño manifiesto a la opinión pública. Estás diciendo, arreglamos con los fondos buitres, nos hemos liberado, diferimos el Club de París, con el Fondo Monetario las cosas están bien, no los contamos para el... Pero resulta que están ya calculando a priori que van a aumentar la deuda en casi 30.000, 28.500 millones de dólares más. En lo que va del gobierno actual, la deuda ya aumentó 18.000 millones de dólares por la tesorería. Ahí apareció con toda hipocresía Macri a hablar de que el gobierno Fernández se endeudó en este periodo más que ellos en el suyo, lo cual es una conversación de tránsfuga, a ver quién endeudó más la Argentina, sí, claro. ¿No? Ya bastante chocante. Pero además, porque está mal calculado, yo escribí al respecto, porque Macri está mezclando la deuda del Banco Central. Pero ¿cómo es el asunto? Ellos siempre separaron la deuda del Banco Central de la del Tesoro, pero cuando le conviene para citar cifras, la unifican. Donde hay un engendro tremendo, porque
el gobierno, es decir, el Tesoro, ¿no? El Tesoro le debe al Banco Central 76 mil millones de dólares. Entonces, escúchame, ¿de qué estamos hablando? ¿Me explico? Sí. Es decir, cuando queremos, estas cosas no son nuevas, estas cosas las manejó Sturzenegger, las manejó Luis Caputo, las manejó Sandleris en la época del macrismo. Ahí eran dos entidades independientes. No, por favor, el sacrosanto principio de la independencia del Banco Central, son cuentas separadas. Cuando yo, creo que lo hemos hablado también con vos, yo cuento la deuda pública nacional que conozco, que sí. La única que conocemos es Estado Central, Banco Central y provincia. El resto no se sabe nada. Empresa del Estado, juicios, municipios, organismos, fondos fiduciarios. O sea, la deuda pública nacional es un misterio, como hablábamos al comienzo. No hay transparencia como para saber cuánto debe el país. Un ejemplo, vos agarrás el presupuesto brasileño, y el presupuesto brasileño, bueno, una vez que estuve analizando el tema, diferencia la deuda que llaman federal, porque es la deuda del Estado central, y la deuda de los estados particulares. Bueno, por lo menos tienen la honestidad, tienen la transparencia de mostrar en un mismo programa o cuadro o presupuesto las cifras. Porque ¿qué ocurre? Las provincias en su conjunto deben entre 26 y 30 mil millones de dólares, ¿no? Sí. No han firmado y siguen firmando convenios por separado. Por ejemplo, la provincia de Mendoza, de Mendoza creo que fue la primera que llegó a un acuerdo. La de Buenos Aires llegó a otro acuerdo el mes pasado, sin mayores detalles, ¿no? Se dice sí, el ministro Pablo, no sé cuánto es, Pablo Gómez, no sé, tiene un apellido como Pablo Fernández, el ministro de Economía de la provincia, y el mismo gobernador Kicillof dice, nos aliviamos 4.000 millones de dólares. Ojo a las palabras. Aliviar sí. Quiere decir que patearon para adelante a partir del 2024-2025 lo que hay que pagar. Es decir, habría que corregir la frase, habría que decir, nosotros nos aliviamos de pagar 4.000 millones porque se lo endosamos al gobierno que viene. Que es también cosa que hizo Macri cuando le transfirió los vencimientos del segundo semestre del año 2019, creo que eran unos 14.000 millones de dólares, y hizo el llamado reperfilamiento. ¿Qué reperfilamiento? Era pasar el faldo, decir yo no pago esta cuenta y te la paso a vos que viene, ¿no? Sí. Incluso el pago al Fondo Monetario, que la última cuota eran 2.000 millones, más los intereses que empezaron a cargarse, 2.200, 2.300, llegaron a 2.400 millones de dólares, porque pagan tasa de recargo del 9% anual en dólares, que es una brutalidad en un momento en que las tasas están en dólares en un 1%, ¿no? Y como punitorio le cargan a la Argentina el 9%. Ahora bien, esa deuda tendría que haberla pagado Macri en marzo del año 2019. ¿Qué hizo el señor Macri, que estaba en default porque vino a gobernar con deuda y reventó la situación de deuda a los 2 años de endeudamiento, ¿verdad? Sí. Reventó todo lo que pudo tomar, 2016, 2017, y después, como no tenía ya plata para pagar, pidió el salvavidas al Fondo Monetario para llegar a fin de su mandato. Pero entre las obligaciones que tenía que pagar estaba la última cuota del Club de París. No la pagó, alegremente no la pagó, es decir, no digo la desconoció, la incumplió, ¿no? Y nadie se rasgó las vestiduras, nadie dijo, la Argentina entró en default, no, nadie dijo nada, y le pasaron el fardo a este gobierno. Sí. Y este gobierno, a su vez,
que tenía, como que dice, la cola de paja de que el acuerdo lo había firmado en forma usuraria Kicillof en el año 2014, que había aceptado una tasa de recargo del 9%, que es infame directamente, porque esas tasas porque son tasas por concepto de intereses compensatorios y punitorios, aparte de las tasas normales, o sea, son tasas de castigo, claro, que normalmente el Club de París no le impone a nadie, le impone como un agraviante diciendo así, ahí te doy con todo y te bajo el 9%. Pero no la cumplió Macri, y este gobierno, imposibilitado de llegar a un acuerdo, aceptó darle un pago a cuenta por 400 millones, como quien dice por los intereses, y diferir el acuerdo con el Club de París hasta el 31 de marzo del año que viene. ¿Por qué? Porque es la fecha límite que tienen con el Fondo Monetario para llegar a un acuerdo. Y el Club de París no arregla si no tiene el ok del Fondo Monetario. O sea que cuando entramos en el sistema financiero internacional es como una telaraña donde todo tiene que ver con todo, ¿viste? Sí, claro. Ahora te quiero, nos has pintado un panorama muy pero muy claro. Ahora yo te quiero preguntar, porque aquí se habla mucho de la necesidad de tener superávit fiscal, o por lo menos no tener déficit fiscal, porque se entiende que de esa manera el país podría disponer de pesos, porque el presupuesto nacional es en pesos, digámosle a los oyentes. Entonces, si uno tuviera sobrante de pesos y a su vez hay dólares en el mercado, el Estado podría comprar con esos pesos los dólares y con eso pagar la deuda. Ahora, da la impresión de que estamos hablando de dos dimensiones muy distintas, para decirlo en términos familiares. No le vamos a comprar chupetín a los chicos porque está el usurero acosándonos en la puerta, pero en realidad los chupetines valen 5 pesos y el usurero nos pide 1 millón. De manera que da la impresión de que hubiera una asimetría y que el debate estuviera como un poco vacío en esa dirección. ¿Cómo lo ves vos? A ver, vos decís el debate en relación a qué. En relación a que si tuviéramos un 1% de superávit fiscal, por ejemplo, nosotros ya estaríamos en condiciones, digamos, de afrontar... Bueno, primero te atajo con un razonamiento de Giuliano básico, por así decirlo, perdón la autorreferencia. Sí. Se dice que se dice como un eslogan de hace años, que la Argentina tiene que tener un plan de crecimiento para poder pagar la deuda, y que si crecemos, la deuda se puede pagar. Pero se solaya terminar la frase, que es que la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Claro. Entonces estamos en un perfecto círculo vicioso. Decimos que vamos a poder pagar la deuda cuando crezcamos, pero no podemos crecer porque tenemos que pagar la deuda. ¿Me explico? Ya con eso es como decir, entramos con el pie izquierdo, ya de ahí listo, no razonemos más nada porque no tenemos plata ni la vamos a tener mañana para pagarla. Eso por un lado. Ahora, con respecto al déficit fiscal o no, hay que desmitificar el asunto. La mayoría de los países del mundo, empezando por los países desarrollados, tienen déficit fiscal. El que tiene el déficit fiscal más extraordinario del mundo es la primera potencia del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, donde el gran debate entre republicanos y demócratas, siempre con el presupuesto, es cuánto le autorizan de deuda para cubrir ese déficit. Entonces, en los Estados Unidos, te cito siempre las cifras, creo que son del año 2018-2019, pero básicamente habrán evolucionado proporcionalmente. En el año 2018, el Producto Bruto norteamericano andaba entre los 16 y 17 billones de dólares. Ellos lo llaman trillions, ¿no? Trillones, pero es lo equivalente a nuestros billones, o sea, millones de millones. Quiere decir que los Estados Unidos, la primera y gran potencia económico-financiera del mundo, ¿no? Sí. La que puede emitir billetes, ¿no? Tenía un Producto Bruto de 16, 17 billones de dólares.
¿Sabés cuánto era su deuda? 21. O sea, Estados Unidos tiene una deuda que le excede entre el 20% de su Producto Bruto. ¿Y qué hace para poder aguantar esa deuda? Todos los años, y con autorización del Congreso, que ahí es donde se discuten, ahí es donde viene la pelea intestina de cuánto aumenta o no, porque el déficit fiscal que se produce en los Estados Unidos se compensa con deuda. Y gran parte de esa deuda se contrae con su Banco Central, como está haciendo acá la Argentina, con un detalle, que el Banco Central norteamericano, el sistema de la Reserva Federal, es un conjunto de 12 grandes bancos privados. Así que quiere decir que el gobierno, cada vez que, cuando se dice el refrán tan simplón, los Estados Unidos no tienen problema porque tienen la maquinita, ellos emiten los dólares que quieren. No es tan así, no emiten los dólares que quieren, emite los dólares que le presta el Banco Central privado, que se llama Banco Central de los Estados Unidos, y es la Reserva Federal. ¿Me explico? Sí, entonces, sí. acá toda la fraseología de los economistas del establishment, todo del corte liberal, no se rasgan las vestiduras por el déficit fiscal, pero se callan la boca para decir que todos los grandes países del mundo también tienen deuda. Los países como Gran Bretaña creo que estaban en una deuda comparada con el Producto Bruto, si no me equivoco, del orden casi 90%, Francia también, Italia el 110%, España creo que el 105% del Producto Bruto, ¿no? Incluso Alemania, que es el que la tiene más baja la relación, creo que era entre el 75 y el 80% del Producto Bruto, lo que no es moco de pavo, claro. ¿no? Bueno, y acá en cambio esto es herejía, no, un momento, ¿por qué? Porque ¿cuál es la clave de la presión de los poderes financieros que se traducen a través de lo que dicen los economistas del establishment? Que serían algo así como los empleados del poder financiero, son los que tienen acceso a los medios, ¿no? Estos economistas viven blandiendo el tema de que no emitan moneda porque la moneda implica inflación. Es decir, ellos parten de un apotegma empíricamente no probado, ¿no? Claro. De que la sola emisión de moneda es inflacionaria, lo cual es empíricamente falso. Vos sos contador, ¿verdad? Quienes hemos pasado... No, yo soy técnico. Bueno, pero de todas maneras, quienes entendemos sobre el tema económico-financiero, lo primero que sabemos es que lo que estaba diciendo, que se me perdió. Que la emisión claro, no es necesariamente inflacionaria. Esta doctrina, esta teoría de que toda emisión monetaria es inflacionaria, no es empíricamente cierto. ¿Por qué? Porque lo que determina o no el efecto inflacionario de la inflación no es, creo que lo hemos hablado también con vos, yo lo repetí, lo escribí varias veces, no es el origen, sino el destino de esa emisión. Claro. Por ejemplo, lo que pasó este año y lo que sigue pasando. Hoy en día, el principal destino de la emisión monetaria es pagar intereses del Banco Central. Sí. En enero, febrero de este año, no hubo emisión para el Tesoro, para prestarle al Tesoro, el tan lamentado y tan cacareado, el Tesoro echa mano al Banco Central. Sí, es cierto, ahora lo vuelve a echar y descaradamente. Pero en enero y febrero, que no echó mano al Banco Central, imprimió 100.000 millones de pesos cada mes. 2 meses, 200.000 millones de pesos. ¿Cuál fue el destino de esos 200.000 millones de pesos? Pagar intereses de la Selic. Entonces, un momento, cuando analizamos el déficit fiscal, porque el primer rubro que está desequilibrando el déficit fiscal argentino es el pago de la deuda pública. ¿Me explico? Por eso, vos fíjate, como lo razonemos, es un razonamiento circular, es un círculo vicioso.
tenemos déficit fiscal. ¿Por qué? Porque esta gente son abogados de los bancos acreedores. Claro. Porque ¿cuál es la conclusión inmediata y formal de ellos? No emitan deuda, no emitan moneda, emitan deuda. Eso es lo que quieren, es decir, lo que quieren son los portavoces del endeudamiento. No emitan deuda, no emitan moneda porque es inflacionario. Y resulta que la emisión de deuda también es inflacionaria, porque viene moneda extranjera, se canjea en pesos, se coloca financieramente subsidiada por el Banco Central, que paga 38% de interés a los fondos buitres, ¿no? Y eso también provoca inflación. Así que los que proponen financiar el déficit con deuda y no con emisión monetaria, están cometiendo una doble trampa. Primero, que la emisión sola por sí misma no es inflacionaria. Y segundo, que proponer la deuda es peor que proponer la emisión monetaria. Porque por la emisión monetaria que yo hago, Estado, no pago interés, mientras que por la deuda sí. Claro. Este es el ABC de todo. Por eso digo, la Argentina, cuando entra en una trampa de esta, que es una trampa de usura, ¿qué quiere el usurero? Endeudarte, que vos, en lugar de emitir moneda, te endeudes con ellos y le vivas pagando intereses. Claro. Con eso no vas a levantar nunca cabeza, con eso no vas a tener nunca crecimiento, y en cambio vas a necesitar cada vez más deuda. Y esta regla se vive cumpliendo a rajatabla hace 40 años en la Argentina, sin solución de continuidad. Dejemos de lado los antecedentes históricos que se remontan hasta el empréstito Baring, ¿no? Sí, sí. Pero en la etapa contemporánea, esa es la tragedia argentina. La última que te pregunto, porque me quedan 3 minutitos. Sí. Las tasas de interés son inflacionarias. Exacto. ¿Por qué son una de las principales, vos lo dijiste, es así. Las tasas de interés son probablemente el principal factor de inflación, porque el interés no va acompañado de un crecimiento en la economía. Correcto. Y entonces, para el año que viene, la presunción que hace el presupuesto, valga la redundancia, ¿es creíble o del 33% o muy posible tengamos una inflación arriba del 40%? ¿A qué 33%? Creo que en el presupuesto no está el 33% de... Según el presupuesto que lo tengo acá, se van a pagar de intereses de la deuda pública 1.100 millones, no, 1.100.000 pesos, que equivalen a unos 8.400 millones de dólares. Son el 8.3% del gasto público total. Pero no son todos los intereses, porque la mayoría de los intereses se capitalizan, no se pagan. Es decir, a mí me vence una deuda y no puedo pagar la deuda. Pero bueno, yo te estaba preguntando por la inflación, te estaba preguntando en este caso. Sí. Creo que el presupuesto dice, quizás me equivoqué yo al decirlo, una inflación del 33% para el año 2022. Sí, ese es el supuesto macroeconómico, prevé una inflación del 33% y un dólar a fin de año de 131, ¿no? ¿Es creíble esto? No. No es creíble. No, porque todas las estimaciones dan, para este año concretamente, dan una proyección del 45-50% de inflación, y para el año que viene las estimaciones realistas serían de un 42%, ¿no? Hablemos, ¿ves? Como se hacen con las consultoras que hacen ronda, pero que son realistas, porque el gobierno ahora, en la desesperación preelectoral, está aumentando el gasto público. Entonces aumenta el gasto público, aumenta el déficit fiscal, aumenta la deuda pública, se empeoran las condiciones de inflación y consecuentemente los números se van al diablo. Por eso vos fíjate, hasta es vergonzoso. Mandaron el presupuesto cumpliendo en término la entrega el 15 de septiembre
y a los pocos días ya están mandando las modificaciones que están haciendo. Antes, a los pocos días de mandar el presupuesto ya se están haciendo modificaciones, y con el agravante que se hacen por corrida electoral, ni siquiera por la existencia de un plan económico. Claro. Terrible. Bueno, Héctor, por hoy te agradezco muchísimo. La verdad que un día me gustaría tenerte 2 horas en el programa, porque es tanto lo que tenés para aportar. Y bueno, esta vez fue al revés. Esta vez yo me atuve a tus preguntas para que me orientes sobre las principales dudas que vos percibís, ¿no? Pero no hay problema, estamos en contacto, y las veces que sea necesario o conveniente lo charlamos, no hay problema. Excelente. Bueno, no va a pasar tanto tiempo que volvamos a charlar entonces. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Buen día, adiós. Chao. Hasta luego. Bueno, hemos hablado, ustedes lo han escuchado, con Héctor Giuliano, un hombre que sabe infinitamente más de lo que nos ha transmitido, pero lo que nos ha transmitido ya nos deja bastante preocupados. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos. Vamos a estar hablando con Alberto Nadra sobre la realidad política actual.